Las 10:34 en la República Argentina, continuamos en 3x3 en este viernes 3 de abril de 2020, en el cual vamos a inaugurar una sección. Vamos a tener viernes de debate con invitados, en este caso con un amigo de la casa, en realidad es parte del programa, aunque él todavía no lo sepa, y ya lo sumamos a él, tanto como a Fabián Pérez. Hablo del flaco Marcelo Noguera, porque hoy hay viernes de tertulia, así lo apodaron. Y hoy vamos a tener un debate que lo van a explicar bien ustedes dos y serán el centro y el foco de atención del programa durante todo este rato que se viene ahora. Y vamos a arrancar con el primer capítulo de esta falsa serie de Netflix que se llama Las comparaciones no sirven de nada. Hoy vamos a hablar de bases en la voz, insisto, de Fabián Pérez de un lado, del flaco de Nogueira del otro. Flaco, ¿cómo estás? Te sumo y te saludo en esta mañana. ¿Todo bien? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Con las manos limpias. Ahora todos tenemos las manos limpias. Como mínimo. Que antes de la pandemia era difícil encontrar gente con las manos limpias, ¿no? Antes había mucho que se lavaba las manos fácilmente, que no es lo mismo decir que tener que las manos limpias. Bueno, ¿por qué las comparaciones no sirven de nada? ¿Por qué el título, en realidad, por qué vamos a hablar de bases? Bueno, en realidad son temas tan amplios, hablar de jugadores en la misma posición, en distintas épocas, o de equipos, y tal vez a cada uno en su imaginario le quedó una impresión diferente. Personalmente estoy seguro que en la previa de la Liga Nacional había un grupo de bases destacado, podríamos resumir en Alberto Pedro Cabrera, Eduardo Cadillac, Carlos Pelandini, más o menos sobre el final de los 60s y todos los 70 y final de los 80, que se juntaron un poco los tres. Pero también estoy seguro, después de hacer un repaso, que con la Liga Nacional, a partir de 1985, 84, 85, la transición, la primera, ahí se dio como que se juntaron calidad y cantidad al por mayor, más o menos hasta finales de los 90. Bueno, saludo a Fabián. Esto es un poco un debate, seguramente no vamos a coincidir en todo, sí en algunas cosas, pero como para poner un poco en contexto, cuando arranca la liga, y esto lo vamos a tener que repetir porque siempre hay que ponerlo en contexto, yo lo escuchaba a Fabián que decía todos los cambios producidos, desde la anécdota que algunos entrenadores fumaban en el banco, también lo hacía Red Auerbach en Boston. Cada vez que ganaban un campeonato y el partido ya estaba asegurado el resultado, se prendía un habano, ¿no? Y también es cierto que fumaba León en el banco, pero eso, digamos, es una anécdota, no es la parte importante de León. Pero el comienzo de la liga agarra a Eduardo Cadillac, por ejemplo, que es clase 53 con 32 años, que para aquella época era una edad ya avanzada, ¿sí? Un poco en el final de su carrera, porque apenas jugó 5 años de la liga. Miguel Cortijo con 27, que en aquella época se decía que los 27, 28 era el mejor momento de un jugador, eso ahora cambió claramente, es antes, seguramente mucho antes, los 24 tal vez, los 23, depende qué liga, depende qué competencia, ¿no? Hay que aclarar. Marcelo Milanesio, que es clase 65 con 20 años, que tengan en cuenta que con 20 años ya jugaba semifinales y finales, siendo el líder del equipo. Y Marcelo Ricciotti, por ejemplo, en Pacífico de Bahía Blanca, con 21/22 años, porque es clase 63, ahí estamos viendo la imagen del Tola Cadillac. Y esto es un poco la presentación y la dejo ahí como para que retome Fabián con otro concepto.
Bueno, primero saludarte, agradecerte que estés participando en el programa, para nosotros también es muy bueno y está bueno el tema. Tomo el primer concepto importante cuando ahí estamos viendo a Manu Ginóbili en Andino frente a Atenas de Córdoba, y supongo que el que está tapado de este lado, no sé si no se logra ver. Milanesio y Oberto. Milanesio y Oberto, no veía decir a Milanesio, exacto. Retomo el tema y digo que nosotros vamos a tratar de hablar. Hay un duelo que arrancó en la primera etapa de la Liga Nacional y fue tremendo. Los dos, hoy cuando les preguntás a los dos dicen que el duelo o lo más lindo de ganar era para Milanesio ganarle a Cortijo y a Ferro, o a Ferro y a Cortijo, y para Cortijo era ganarle a Atenas y a Milanesio. Fue un poco el gran clásico que tuvo la Liga Nacional, sin ser un clásico de barrio o de camisetas o de colores o de hinchas, pero fue el gran clásico que tuvo la Liga Nacional, porque además tuvo que ver con capital y el interior, y fue muy marcada esa época. Voy a tomar un concepto que utilizaste, Flaco, y lo quiero dejar como para todas las charlas que podamos llegar a tener, alguna vez cuando sumemos a algún otro colega más, a algún otro amigo más, es que estamos hablando desde la Liga Nacional, que fue el gran cambio que tuvo el deporte en la República Argentina, una revolución deportiva para un crecimiento y buscar, como decía cuando vemos a Marcelo Ricciotti contra el Flaco Darrás, en un viejo partido. Fue un poco la revolución deportiva que después, bueno, impactó directamente en la selección argentina. Comparto plenamente con los 32 del Tola, los 21-22 de Marcelo Ricciotti, los 27 de Cortijo, los 20 de Milanesio. Milanesio ya jugaba como un tipo de 27 para aquella época, porque tenía una categoría y una calidad impresionante. Marcelo Ricciotti era una mezcla exacta de un jugador moderno, podríamos ponerlo Alejandro Montecchia por su explosión y sus piernas. Todo lo que era el Tola Cadilla como un intuitivo. El Tola era un intuitivo, ¿no? Era un tipo que jugaba, no era tan quieto como Cortijo, o tan asistidor de esa manera como Cortijo. Y yo creo que estos cuatro, Cadilla, Ricciotti, Cortijo y Milanesio, que tuvieron distintos, ahí vemos justamente una imagen del Puma jugando para Olimpia en la final del mundo frente al equipo griego, que perdieron, que fue la primera que se hizo a nivel intercontinental. Estos cuatro jugadores con diferentes características, a ver si coincidís. Obviamente con el entrenamiento que hoy hay, con los cuidados fuera del horario de entrenamiento que hoy hay, y con el talento que tenían y la capacidad que tenían, estos tipos hoy juegan los cuatro en esta Liga Nacional, y los cuatro jugadores son jugadores determinantes en esta Liga Nacional. Sí, totalmente. Ahí quiero poner un asterisco en Alejandro Montecchia, porque Alejandro aparece con 18 años en el 90 en Sport de Cañada de Gómez, reclutado por Julio Lamas, llevado por Sergio Hernández al equipo, con 18 decía, y el primer año, en esa temporada corta, él es suplente de José Small, y ya a partir de la otra, del 90-91, es cuando empieza su crecimiento, y llega, como bien vos decías, a compartir unas buenas temporadas de Miguel Cortijo, por supuesto, porque Ferro sale campeón en el 89. Muy buenas temporadas de Milanesio y también grandes temporadas de Ricciotti. Lo que sucede con algunos, estos tres que nombramos, Cortijo, Milanesio, Ricciotti, se quedaron siempre en la Argentina y de alguna manera fueron la base, son bases y fueron la base de la selección hasta el Mundial 90, 86 y 90 Cortijo, Milanesio acompañando en el 86, ahí peleando la titularidad con Cortijo en el 90, había, ¿te acordás? Una controversia de quién llevaba, quién elegía, a quién le gustaba más a Carlos Boimenel, entrenador, porque también estuvo Ricciotti.
Y en el 94 ya no va, en el Mundial del 94, no va Montecchia, sino que va Milanesio con Daniel Farabello, que era otro joven que estaba apareciendo con mucha fuerza, porque a esto quería llegar y por eso decía de la cantidad y la calidad. Además de esto, entre comillas, veteranos, vamos a decir, Cortijo, Milanesio y Ricciotti, porque entre paréntesis digo que Milanesio y también Ricciotti atravesaron un par de épocas, sobre todo desde el 85 más o menos hasta el 99, 2000, que se retiraron, Milanesio un año más. También ahí te aparece, además de Daniel Farabello, Facundo Zucaschi, y Lucas Victoriano, ahí a mediados de los 90, que te juega una temporada o dos y se va a España. También pasa con Montecchia, que se termina yendo a Italia en el comienzo del 2000. Daniel Farabello también juega varias temporadas, siendo jugador muy importante de aquel Estudiantes de Olavarría. Y lo que también, otra cosa que dijimos al principio y quiero retomar, era algunos cambios entre reglamentarios, porque la primera época de la liga era, por citar algunos, reloj de 30 segundos, recién empezaba la línea de 3 puntos, se jugaban 2 tiempos de 20, los entrenadores prácticamente no hacían cambios, se movían con 6 o 7 jugadores la mayoría. De hecho, yo no recuerdo haber visto, por ejemplo, a Gerardo Riccardi muchas veces en la cancha durante toda la época dorada de Ferro, que era el base suplente de Miguel Cortijo. Como datos, no voy sumando para la charla. No. Ayer, bueno, repasando ¿Y el un poco... suplente de Milanesio? ¿Quién era el suplente de Milanesio? Pedro Casermeiro. Tuvo varios, pero la verdad que jugaron poco y nada, y muchos se tuvieron que ir. Estuvo en una época, el que más estuvo y el que más jugó de los sustitutos que tenía Marcelo Milanesio fue Bruno Lavaque, ¿no? Que fue el que más se mantuvo, digamos. Ayer haciendo ya más acá. Sí, por eso, de entrada estaba Pedro Casermeiro, estuvo Gustavo Roque Fernández, estuvo Gustavo Ismael Fernández, todos esos jugadores que tuvieron la Chanchita Parale, el hijo de Eder, que tuvo un pequeño paso por Atenas de Córdoba. O sea, fueron todos jugadores que estuvieron a la sombra de Milanesio. Era lo mismo que estar a la sombra de Cortijo. Ayer agarraba la Solo Básquet, ¿no? y repasaba toda esa época. Y era, primero que eran equipos de 7 jugadores, no se jugaba más de 7, con suerte. Alguno podía tener 8 porque podía tener un buen juvenil, pero si no se jugaba con 6, con 7. Y por ejemplo había jugadores que no salían ni un minuto. Hubo un partido de Ferro con Independiente de Neuquén, por ejemplo, en tiempo suplementario, donde Cortijo jugó 45 minutos. Y donde Darraz en Independiente de Neuquén jugaba 45 minutos. Y no salían, o por ejemplo otro partido con 2 suplementarios, Daniel Barrales, el chino Barrales, que era suplente de Darraz en Independiente de Neuquén, lo reemplazaba con un partido de 2 suplementarios. En un partido de 2 suplementarios lo reemplazaba tan solo 2 minutos jugaba, y Darraz jugaba 48 minutos de los 50 que tenía el partido. O sea, era una época donde era difícil que el base, que era figura, en este caso Ricciotti en Pacífico, que jugaba 40, Cortijo en Ferro, que jugaba 40, Milanesio en Atenas, que jugaba 40, era muy difícil que esto salga. Quizás de estos bases el que más duró, porque ayúdame Flaco, porque ahora tengo una pequeña laguna. Inclusive Montecchia y Marcelo Milanesio compartieron, si no me equivoco, el Mundial de Grecia en el 98. Claro. Y bueno, Pepe Sánchez, ahí, que fue en lugar de Victoriano, que ya venía como un joven más, Pepe Sánchez. Ahí empiezan a mezclarse. Sí, acá también lo que hay que decir, que como se jugaba a un ritmo mucho más lento, en todo el mundo, en Europa, incluso en la NBA,
y que tampoco había tanta rotación en la NBA. De hecho, Chamberlain en una temporada tiene un promedio de minutos más alto que los posibles, porque no solo que jugaba los 48, sino que además jugaba los 48 y los tiempos suplementarios. Entonces terminó con un promedio de minutos más alto que de los posibles para cualquier jugador. Y hay equipos de los Lakers de los 60 que en toda la temporada utilizaron nada más que 11 jugadores. Acá pasaba lo mismo. Nos olvidamos de incluir en ese grupo a un jugador que ganó muchos títulos y que fue muy importante, a lo mejor desde el silencio, que fue Gustavo Fernández, Gustavo Ismael Fernández, que vos lo nombraste a la pasada, pero que ha tenido una trascendencia importantísima, a lo mejor no con las luces y los carteles y los títulos y el centimil que nosotros los periodistas le dedicábamos a Cortijo, Milanesio, Ricciotti, Victoriano, Dani Farabello, Zucaschi, pero él también integró equipos campeones de Jepu, de Boca, de Estudiantes de Olavarría, algunos más, de Atenas también en alguna época. Y bueno, fue uno de los grandes bases. Ahí, volviendo a meter un asterisco, a mí me pasa con Gustavo Fernández, lo hablé con él, otra vez en básquet analógico le decíamos que él a lo mejor hubiese merecido alguna chance más en la selección, porque me parece que jugó en algún momento, fue convocado, no lo tengo ahora presente, que me parece que es un caso similar al que ahora sucede con el Penca Aguirre, que es un jugador campeón, líder en su equipo, pero que le cuesta mucho tocar la selección, en parte por la cantidad de buenos bases que sigue habiendo, que están la mayoría en Europa, y por otro lado porque él no tiene un juego, digamos, de lo que exige el nivel internacional a partir de los torneos clase A, Juegos Olímpicos, Mundiales, o ahora lo que se llama la AmeriCup, ¿no? Me parece que era una cosa, es una cosa similar a Gustavo Fernández, y no decirlo peyorativamente, grandes bases pero de consumo interno. Mirá, con respecto a eso, los dos tienen hasta una similitud en cantidad de títulos, ¿no? Los dos ganaron 5 ligas nacionales. Gustavo Fernández ganó 5 ligas nacionales con 4 equipos distintos, el Penca ganó con 2 equipos distintos, ganó 4 con San Lorenzo, 1 con Quinza de Santiago del Estero. Han ganado a nivel internacional porque Gustavo Fernández ha ganado Sudamericana, y en ese momento no estaba ni la Basketball Champions League, no estaba ni la Liga de las Américas. Entonces los torneos sudamericanos que han jugado, o panamericanos, Estudiantes fue campeón panamericano también, han tenido hasta esa similitud. Y es cierto que no han podido, con juegos diferentes, ¿no? Con actitudes diferentes dentro de la cancha. Gustavo teniendo un liderazgo desde el juego en sí mismo, de la inteligencia que tenía, de esa bonomía de persona, el Penca Aguirre con un juego mucho más aguerrido que Gustavo Fernández, si se quiere, pero ninguno de los dos pudo tener esa chance importante dentro de la selección. Hay que decir también, en este caso, que no estamos hablando de escolta, y ya lo hablamos a hablar en su momento, pudo haber pasado, si bien es cierto que tuvo mucha más participación, algo similar como lo que le pasaba a los escoltas que convivieron con la generación dorada, porque vos tenías en ese puesto a Ginóbili Delfino, o en su momento podías hasta poner, si querés, en la posición del 3, que era su posición habitual, al Chapu Nocioni, entonces había un montón de jugadores que por ahí estaban en la posición entre el 2 y el 3, que como ellos se la repartían lo más bien, obviamente no tuvieron lugar. Acá, hablar del Penca Aguirre, hoy es hablar de uno de los mejores bases del básquetbol argentino, sin lugar a duda, o el más dominante en este último periodo de nuestra liga, pero siempre tuvo arriba a un mejor Facundo Campazzo, a un mejor Nicolás Laprovítola y a un Luca Vildosa que fue creciendo realmente de una manera impresionante, y más aún cuando se fue afuera. Y en la época de Gustavo Fernández era lo que decíamos: Marcelo Ricciotti ya en su etapa final, Miguel Cortijo,
Marcelo Milanesio, ya Milanesio un poquito más longevo en el tiempo, y después a eso hay que sumarle que el mismo Gustavo Fernández compartió equipo con un Dani Farabello que venía creciendo y que se fue a Italia a jugar y se desarrolló mucho mejor. Nico Llanela, fueron compañeros de equipo. Nico Llanela también, que hoy está en actividad, jugando en la Liga Argentina, se fue a jugar al Granada, 10 temporadas. Hubo una catarata de bases también que al irse del país tuvieron un desarrollo muy importante y ocuparon por ahí un lugar que, si uno ve los títulos y analiza la carrera del jugador, quizás hasta tuvo una carrera en la Liga Nacional mucho más fructífera, Gustavo Fernández, que muchos de los bases. Recuerdo un sudamericano que jugó, por ejemplo, en un equipo B en Montevideo, donde fue, creo que del equipo A fue el Gallo Pérez, pero estaba Lucio Schiavi, Horacio Beller, José Gil, Leopoldo Ruiz Moreno, y lo dirigía Vecchio. Leopoldo Ruiz Moreno, otro de los muchachos que se fue a jugar al básquetbol italiano, al Scafati, y que tuvo lugar en la selección argentina por ahí más que Gustavo Fernández. Nos estamos olvidando un nombre muy importante, que es el de Gabriel Cocha. Exacto, no lo mencionamos. Gabriel Cocha, recuerdo que nosotros en el comienzo de Solo Básquet, y si vos lo estuviste ojeando, hicimos una nota en la redacción donde lo mencionábamos como el sucesor de Cortijo, porque el Negrito Cocha es un poquitito antes de Montecchia, 1 año, 2 años antes de Montecchia, que aparece en San Andrés, y es capitán y jugador clave en aquel seleccionado juvenil del 91 en Edmonton, donde salieron medalla de bronce, donde Vecchio ahí llevó al Negro Cocha, a Montecchia y a Cristian Aragona, que es otro que no mencionamos, que tranquilamente, sin ser después un jugador de selección mayor, podría haber jugado en esta época. Sí, no tengo dudas. El Negro Cocha aparece en ese Deportivo San Andrés, donde estaban ya Leo Diebol y Facundo Zucaschi, que era otro base. Leo Diebol, que Leo pega un salto de calidad. Uno iba a ver a San Andrés en categorías formativas y Leo ganaba los partidos, no te digo solo porque es una falta de respeto, pero hacía de a 30, de a 40 puntos, por la velocidad de manos que tenía, por la puntería que tenía y cómo el tipo penetraba. Pega el salto de calidad, juega en la primera de San Andrés. Zucaschi, que ya había sido su suplente. Mirá, te voy a nombrar un extranjero, porque hay base extranjero también. Zucaschi había sido suplente de Teddy Colter en Banco Provincial de Rosario. Empieza ahí y esos 3 bases están en el Deportivo San Andrés. Diebol, Zucaschi y el Negrito Cocha. Cocha después, campeón panamericano 95, coincide con Cristian Aragona, campeón panamericano 95 en Mar del Plata, ganándole aquella final a los Estados Unidos. Esos bases, bueno, Cocha jugó hasta hace no mucho nuestra Liga Nacional, fue ya parte importante de la Liga Nacional, obviamente que en sus últimos años, y ya como venía cambiando el tema del fichaje en la República Argentina, y al haber una cantidad acotada de fichas mayores, el hecho de tener un 1-2 o un 2-1 en el equipo te ahorraba mucho la posibilidad de, por ahí, tener un jugador que te sirva en las 2 posiciones. Pero sí, claro que Cocha, Diebol o Zucaschi en esta época podían jugar tranquilamente. Sí, no me quise meter con el tema de los extranjeros, porque si no, a ver, podemos abrir una nueva vía. En Estudiantes de Bahía Blanca estaba Willy Scott, que era un base dominante también. Sí. Y después no recuerdo tantos bases puros, lo que en aquella época era muy clásico, el base armador, aunque Ricciotti era un base anotador ya, como adelantado a la época. Claro. Miguel era un base armador, se caracterizaba por sus buenas pases, asistencia, lectura de juego. También anotaba cuando era necesario, cuando el equipo lo requería. Milanesio me parece que era una mezcla de los dos, de Cortijo y de Ricciotti. Tenía mucho gol en la mano,
muchas veces no utilizaba esa herramienta, pero una lectura de juego tremenda y una elegancia muy parecida a la de Miguel y visión del pase para dejar a sus compañeros solos de cara al aro, cuando en aquella época las asistencias se contaban de otra manera. Nosotros estuvimos con Javier Domínguez en el último programa de básquet analógico, ahí limpiando paja de trigo, diciendo que bueno, hoy en día todo pase que cae un interior en la pintura, más allá de todos los movimientos que haga ese interior, si no sale de la pintura y anota, va como asistencia. En esa época no era así, sino habría que haber multiplicado las asistencias de Cortijo, porque cuando Cortijo, imagínate, se la daba a Maggi, y Maggi hacía un par de movimientos de pie, ya no le anotábamos la asistencia a Cortijo. Claro. Entonces también eso es un tema a tener en cuenta en el cambio de época, cuando uno va a hacer un relevamiento estadístico. Bueno, nosotros llevamos media hora ya hablando de esto, entusiasmadísimos. Vos sos el dueño de este programa, no sé si querés hacer participar a alguien o hay algún llamado o algún mensaje de alguien que quiere rebatir todo esto que estamos diciendo. Acá el que manda es Leo Margo, así que vamos cierto. Ahí vamos a pasar por el estudio ahí en San Cristóbal para que Leo nos cuente un poquito cómo estamos. Material tenemos un montón, nombres tiramos un montón, así que nada, a ver chicos, ustedes ahí. A ver, está buenísimo el debate. Me parece que hay un solo nombre que también puede llegar a estar, que si bien terminó más acá, bastante más acá, pero que también puede entrar en el ejemplo de algo que estaban mencionando ustedes, que es un nombre propio, que es Pablo Prigioni. Me parece que también entra en esta cuestión de los que por ahí son de las nuevas o de las últimas generaciones, en comparación con las primeras que hablaban ustedes, que no llegó a tocar tanto Liga Nacional, que tuvo más por ahí un par de temporadas más en la segunda categoría, y de ahí se fue para afuera y fue ganador de todo y también fue parte de la selección. No sé si lo podemos meter en el debate o no. Que Pablo es sin protagonismo, estamos hablando en la Liga Nacional, ¿no? Sí, corregime, sí. Fabián, a ver si me equivoco. Sin protagonismo, salvo una temporada, la última que juega acá, donde él en realidad no era base, él era escolta. Claro. Y el Tola acá decía por necesidad, porque se le lesiona el base, que creo que era un base extranjero, y el segundo base también tiene una lesión, y tiene que improvisar a Pablo de base. Y ahí empieza Pablo en Obras Sanitarias, en su última temporada, antes de irse al Fuenlabrada, a jugar esa única temporada de base, pero no era un base puro, de lo que llamábamos puro en ese momento, porque hoy bases puros hay muy pocos, y más se habla del concepto del combo, del 1-2, el 2-1. De hecho, la selección juega muchas veces con dos bases, con la Provítole y con Facundo Campazzo, uno corrido como tirador, cualquiera de los dos lo puede hacer. Y Pablo va a Fuenlabrada, juega una temporada o dos y lo dejan libre, y ahí va a jugar en segunda división al Alicante con Lamas de entrenador, y ya bien puesto de base porque el escolta tirador era Perasovic, entonces ya no le quedaba otra cosa, ya ahí era base. Y recién, digamos que en la 2000-2001 él empieza a identificarse como base, y después toda su carrera, que también tiene otro asterisco totalmente sorpresivo, porque no sé quién hubiese apostado que Pablo iba a jugar en la NBA, ni una moneda, ¿no? Sí, y a la edad que llegó. Pero bueno, también. Esa era la referencia, Leo, que quería hacer de Pablo. Está muy bien. ¿Pérez? Mirá. No, está bien lo de Pablo, no tocamos a Pepe porque también estuvo poco tiempo en la Liga Nacional y se fue muy joven a la NCAA, ni a los bases que estuvieron después jugando en la generación dorada, porque hay una cuestión que es, a ver, como dijimos que para nosotros siempre hay una historia,
pero vamos a tomar esta charla a partir del nacimiento de la Liga Nacional, un poco lo de la generación dorada, si bien va a entrar en las charlas también hay que tomarlo siempre con pinza porque hicieron gran parte de su carrera en el exterior y no han pertenecido tanto a lo que es la Liga Nacional, algunos un poco más, un poco menos, pero la gran mayoría han hecho su carrera en el exterior. Mirá, ayer hablando con Marcelo y tomando referencias de épocas para situarnos en aquella época, 99-2000, de la Liga Nacional, donde también empezó un éxodo muy importante de jugadores, 2000-2001, que fue un éxodo de jugadores, los que se fueron, por ejemplo, algunos de los que se fueron, no todos los que se fueron, el Lati Barra, por ejemplo, ¿no? Comparando con los bases que juegan hoy, y vos decís, podrían jugar muchos de estos, sí. Humberto Manso, Nelson Ingles, Juan Pablo Sartorelli, Juan Pablo Figueroa, Carlos Gallo, que se fue a jugar al ascenso italiano, Pablo Albertinazzi, Nico Llanela, Dani Farabello, el Cepo Ginóbili, que tuvo un par de temporadas jugando en el ascenso español, Esteban Pierdominici, que fue a jugar a la Caja Rioja, al ascenso español, bueno, Lucas Victoriano, el Puma Montecchia, obviamente Pepe Sánchez, ¿no? y su salida de la selección, Diego Ciorciari, Eloy Martín, Leopoldo Ruiz Moreno, Diego Alba, o sea, hay un montón de bases que tuvieron paso por la selección argentina, sobre todo en categoría formativa. Muchos de estos chicos participaron del Panamericano de Ribeirão Preto, caso de Eloy Martín o Diego Ciorciari o Diego Alba, que ganaron en la final a Estados Unidos, aquel que Scola fue el MVP, que lo ganaron en forma invicta. Algunos de estos jugadores fueron los que fueron medalla de bronce en Saitama, en Japón, con Fernando Duró como técnico. Vos fíjate la cantidad de bases que por ahí uno todavía no tiene presente que jugaban en esa liga y que salieron de esa liga en aquella crisis que hubo grande en la Argentina económica y que le permitió, por otro lado, con pasaporte, siempre hay que tener en cuenta con pasaporte, para jugar en el básquetbol europeo, tanto en categorías formativas, de ascenso, no formativas, perdón, de ascenso, para después dar el salto a la máxima categoría, ¿no? O sea, a mí se me había escapado, disculpame, el nombre de Sebastián Ginóbili. Ahora recuerdo que en aquel reclutamiento de Sport de Cañada de Gómez, después de que se salvan del descenso en el 89, claro, que se hace en enero o febrero del 90, porque esa iba a ser la última, la Liga Corta del 90, en ese reclutamiento Sergio Hernández lleva de Bahía Blanca a Montecchia y a Sebastián Ginóbili. Y otro entrenador, amigo de Julio, que aportaba jugadores para mostrar y ver si se quedaban en Sport, porque no eran de clubes importantes del interior, fue Enrique Tolcachier. Había un pibe, Gustavo Montenegro, no sé si te acordás. El Colorado, Gustavito Montenegro, sí. Claro, bueno, en ese reclutamiento también. Y sí, se me había pasado lo de Cepo Ginóbili, que obviamente no quedó en ese equipo porque había que elegir uno y Julio se quedó con Montecchia. Podría haber quedado el Cepo también, y después aparece en Quilmes, ¿no? Claro, Quilmes de Mar del Plata, que lo toma con el Huevo. Claro, lleva Huevo. Juega primero las categorías de ascenso con el Cepo. Claro. Recordamos que el Huevo en Quilmes gana la D, la C, la B y va a la A con Eduardo Domine, con él y con una banda de atorrantes importante. Al Cepo, sí, yo lo pongo, perdóname que te interrumpa en esto, al Cepo lo pongo en el mismo, digamos, cuadrito, si querés, no por lo que ganó, que Gustavo Fernández. El Cepo no tuvo una carrera importante en la selección mayor, más allá de ese segundo puesto cuando toma el equipo de Oveja Hernández. Sí había hecho una buena campaña en algunos torneos de formativa, como por ejemplo fue campeón panamericano en Rosario, el Cepo Ginóbili con el equipo de Vecchio, que estaban Esconocini, ese equipo, y después no tuvo un gran paso por la selección mayor, y este es un tema que también lo hablé con el Cepo, inclusive en la nota que le hicimos hace muy poco en el programa, ¿no? En Uno contra Uno TV. Sí, y también hay que decir, porque vos lo mencionabas, que el Cepo estuvo en España en un par de temporadas en segunda división. Sí. La segunda división de aquella época
en España era muchísimo más fuerte, con mejores jugadores, con más presupuestos todos los equipos de lo que es hoy. Y fue muy meritorio su paso por el Lobos Cantabria, creo que en aquel momento todavía se llamaba Lobos Cantabria. Y sí, fue un base, yo no me quiero equivocar para no quedar mal, pero creo que estuvo en aquella selección que jugó en Rosario, corregime, sub-22 era con Sconocchini, con Nicola. Sí, era lo que te contaba recién. Con Cocha. Claro, es lo que te contaba recién, que fue campeona esa selección con Guillermo Vecchio. No te había escuchado, perdón, no te había escuchado, claro. No, que estaba Hugo Sconocchini con el pelo largo todavía. Estaba Horacio Acastelo. Uno mira las formaciones de jugadores que por ahí después hasta no se lo recuerda, ¿no? Pero la del 90-2000, esto que te contaba del éxodo y que surge el nombre del Cepo Ginóbili, la del 90-2000 tiene aparejado un montón de bases que inclusive hasta yo no me los había acordado, ¿no? En aquella época, bueno, seguía dominando la liga, digamos, el mejor base que dio la Liga Nacional, o uno de los mejores bases que pasó las distintas épocas, Marcelo Milanesio. Su suplente en Atenas era Bruno Lavaque. En Andino de La Rioja estaban Carlos Gallo y Esteban Pierdominici, eran los dos bases del equipo. En Olimpia estaban Ezequiel Lamas, que hizo una carrera muy corta, digamos, en la Liga Nacional A, fue mucho más importante del negro Lamas en las categorías de ascenso, con Neco Anzaloni, que también había compartido equipo con Victoriano y Montecchi, allá en un Olimpia que estaba un poco más debilitado. En Estudiantes de Bahía Blanca había un extranjero y estaba Fernando Titarelli. En Olavarría estaban Nico Llanera, Dani Fadavelo y un joven Fede Marín que arrancó jugando de base y que después con el correr del tiempo se convirtió en un alero, como ahora en Ferrocarril Oeste. Y nos olvidamos de un hombre muy importante en Peñarol de Mar del Plata, que en la década del 90 tenía una trascendencia importante, que era Tato Rodríguez, que fue el base de Peñarol. Claro, sí. Tato Rodríguez, y su suplente era el desaparecido Homero Rash. Eso era en Peñarol. En Ferro, hablando de bases extranjeros, Capalvo, Ciorciani y Juan Manuel Fabi, que después tuvo una carrera prolongada en Italia. Dos bases que se me había pasado uno, Albertinazzi y Suel Garay en Belgrano de San Nicolás. Suel Garay después jugó mucho tiempo en las categorías de ascenso. Y Boca tenía a Paco Festa, el negro Cocha y el negro Acosta. Esos eran los tres bases que tenía el equipo de Boca en ese año 90-2000. Muchos jugadores que hoy tienen alguna similitud con los bases que hay y otros que podrían jugar tranquilamente en cualquier. Por ejemplo, Tato Rodríguez. No, bueno, sí, lo de Tato Rodríguez también ¿te acordás seguro? Estábamos en el preolímpico del 2011 en Mar del Plata, cuando Tato pasa por ese examen médico y le da el tema del corazón, que no puede jugar más. Y la discusión era si Peñarol iba a traer algún base o se la iba a jugar con Campazzo. Digamos que un poco la baja definitiva, porque Campazzo ya venía ganando espacio, ¿no? Pero era un pibe, un chico, como se decía en aquel momento, hace 10 años atrás, era el revulsivo, qué sé yo. Pero ahí definitivamente queda Campazzo como dueño de la base. Pero volviendo a la anterior, esa época, vamos a decir, entre el 85 y el 2000, esos 15 años, entre los que jugaban la liga, que los mencionamos a casi todos, más los que jugaron un poco la liga y se fueron al exterior, o como Pepe Sánchez, para no dejarlo afuera, a jugar a la Universidad de Temple, la verdad que fue una época, para mí, la mejor del básquet argentino en esa posición, en esos 15 años, muy lejos de lo que estamos viviendo ahora, y también por cantidad y calidad a lo que se había visto anteriormente, que había buena calidad en 3 o 4 jugadores que mencionamos, pero no había gran cantidad de bases, ¿no? Exacto, sí,
comparto, una época muy fructífera con el tema de los bases. Y fíjate vos qué buena que fue esa época de base, que nosotros, por ejemplo, no es que lo omitimos porque lo charlamos ayer cuando hicimos un pequeño repaso. Hubo otros bases que ni siquiera pudimos poner quizás en ese contexto y que tenían un talento infernal, como el Chueco Jaile, por ejemplo, bueno, que era ahí está. un jugador tremendo y sin embargo estaba tapado por estos monstruos, ¿no? Por estos jugadores que a pesar de jugar a otro ritmo, porque se jugaba a otro ritmo en esa época, eran jugadores realmente muy pero muy buenos. Y uno que nos olvidamos, que tuvo un accidente, que murió muy joven, Aníbal Sánchez, que también fue un buen base, y que en una época tuvo ascendencia sobre su equipo. O sea, comparto plenamente. Haylen River era determinante. Totalmente. A ver, para empezar a redondear el debate de esta mañana, y obviamente podríamos estar charlando, me parece que horas y horas y horas sobre el mismo tema. Después les voy a pedir que hagan un cierre cada uno, como para cerrar justamente, valga la redundancia, su opinión. Pero antes quiero hacer una mínima pregunta, al revés de lo que nos hacemos siempre, que quizás es aún más utópica o más fantasiosa de la pregunta que nos hacemos siempre. ¿Cuál es la pregunta de siempre? Y tal o cual de aquella época, pongan el nombre que quieran, pongan Milanesio, pongan Cortijo, pongan Cadillac, pongan Ricciotti, ¿podría jugar en la Liga Nacional? Creo que es la pregunta que se hace siempre, ¿no? Que nos hacemos todos. ¿Tal jugador de aquella época podía jugar en la actual? Ahora, si hacemos al revés la pregunta, de los actuales de la Liga Nacional, pongan el nombre que quieran, o mismo los que tocaron la Liga Nacional y jugaron menos de 5 temporadas o jugaron poquitas, como son los de la selección actual, ¿no? Que son Vildosa, Campazzo, La Provítola, más los que están dando vueltas. Traspólenlos, llévenlos a aquellas épocas. No digo si pueden jugar o no, cómo jugarían y cómo se desarrollarían en aquellas épocas de, si quieren, principio de los 90 estos bases. ¿Quién quiere arrancar? Flaco. Pérez, Flaco. Bueno, mira, a mí lo que me parece, para ir al revés, y esto es totalmente es un juego, que entre los 15 o 20 muy buenos bases que nosotros nombramos, que jugaron completamente la Liga Nacional y no fueron al exterior, como Milanesio, Cortijo, Ricciotti, o algunos de los que jugaron bastante en la Liga, porque Montecchia tuvo 2 temporadas, después que volvió de Europa, volvió a jugar en la Liga. Todos esos hoy con 20 equipos, como le gusta a la asociación de clubes, o con 30 equipos, como le gusta a la asociación de clubes, jugarían todos. Todos esos hoy jugarían. Lo que sí yo creo que los 20 de hoy, no todos integrarían equipos, no todos, seguro 10 sí, pero no los 20 integrarían algún plantel siendo bases titulares o bases suplentes. Claro que jugaría Penca Aguirre, claro que jugaría Vildosa, claro que jugaría Brusino, pero me cuesta, digamos, si tengo que hacer la lista y ver uno por uno, la verdad que la intención no es menospreciar a nadie, pero en esa época, en esa posición, entre el 85 y el 2000, sobraban los bases. De hecho, el Flaco Darrás, que era escolta de Cortijo, también jugaba de base, podía jugar de base. Tenías esas cuestiones bien marcadas, por eso tampoco jugaba Ricardi, a lo mejor como suplente de Cortijo, porque si Miguel descansaba un poquito, jugaba el Flaco Darrás en la base. O sea que de hecho, fueron muy fructíferos esos años en esa posición. Tal vez cuando hagan esta suerte de debate, comparaciones con algún otro periodista o entrenador en otras posiciones, tal vez la de escolta, tal vez la de alero o la de ala pivot, es más difícil encontrar cantidad y calidad. Pero en el puesto de base, de organizador de juego, de como lo quieran llamar, me parece que fue así, que esa fue la mejor época, claramente, largamente. ¿Gallego? De hecho, le quería agregar a lo que dijo el Flaco, que Darrás, cuando pasó a Independiente de Neuquén, jugó de base, fue a jugar en la posición del base. Y el sustituto de él era el chino Daniel Barrales.
Comparto también con jugó con Cali. Ricciotti, ¿no? Como escolta de Ricciotti y Fabián. No, él fue, bueno, sí, después, pero él fue como base del equipo. Él fue como base del equipo. Claro. Y Barral estaba como suplente en aquella época. Comparto lo de Cadillac, Ricciotti, Cortijo y Milanesio, son bases que, para hablar de los comienzos de la liga y sumarlo al Tola también, que jugó 5 años, son bases que jugarían obviamente físicamente acondicionados, juegan en cualquier temporada de cualquier parte de nuestra Liga Nacional, entran en cualquier época de nuestra Liga Nacional. Hay un montón de bases, como leía recién los nombres de la época del 90, que tienen alguna similitud con algunos bases de ahora. Yo creo que algunos de los que están ahora podrían jugar tranquilamente también en aquella época, pero obviamente que la diferencia de talento con la gran mayoría de los de hoy es importante, es muy importante. Pero no perdamos de vista también que en esa época, al tener tanto éxodo, habían quedado algunos chicos ocupando la posición del base que no eran los mejores, porque ahí yo te marcaba que había unos 20, 25 bases que se habían ido en ese éxodo del 2000-2001 o 2001-2002 a jugar a Europa. Y había quedado un poco devastada, digamos, la posición del 1 y del 2 o del 2-1. Pero sí, hoy hay algunos bases que tranquilamente podían haber jugado en esa época, los dos que tiene San Lorenzo, Juan y Brusino de Quimsa, obviamente Pepo Barral, que está teniendo una enorme temporada en obras sanitarias. Bueno, Junior Sequeira compartió bastante, ¿no? Porque tuvo participación hasta en el Mundial del 2010, cuando seleccionaron Juanpi Figueroa y Juan Pablo Cantero. Cantero lo mismo, tuvo bastante en la Liga Nacional. Hay una gran cantidad de jugadores de aquella época que tranquilamente hoy podrían estar ocupando esa posición, sin nombrar a los que hoy están afuera, ¿no? Como dijimos antes, a los de la selección argentina y aquellos que tuvieron un paso fugaz. Por ejemplo, Franco Balbi, que jugó alguna ventana, o Luca Fagiano, que jugó alguna ventana, y que no son jugadores que estuvieron en torneos importantes, digamos, de la selección argentina, ¿no? Pero fue una posición que siempre fue buena, porque hasta siendo jóvenes, yo me había notado acá, por ejemplo, jugadores que uno ni se acuerda y que en esa época jugaban, sí se acuerda, pero quiero decir que hoy está en actividad. Maxi Stanik, por ejemplo, que tuvo una gran actividad en la Liga Nacional, claro, siendo grande ya, porque se fue muy joven a jugar al básquetbol español y estuvo 9-10 temporadas. Entonces cuando retornó, siendo más grande, hasta tuvo paso. Pero una posición donde antiguamente hubo muchísimos jugadores muy buenos. Quedó en el tintero Juan Pablo Cantero, por ejemplo, también, que tuvo una época muy buena. Después, bueno, las lesiones... Muy buena. Así que la verdad que... Pero si uno habla, yo para cerrar mi parte, ¿no? Si uno habla, por ejemplo, de los grandes bases de la época, de los 60 para acá, vos tenés que decir Cabrera, Milanesio, Cortijo, Prigioni, Pepe Sánchez y Campazo ahora. Ya no sé si agarrás gente que lo vio jugar a Cabrera, mucho, yo lo vi poco, porque jugaba más en Bahía Blanca, el año en Gimnasia de La Plata, pero vos lo llamás a Juan Carlos Meschini y seguro va a coincidir con esta lista. A lo mejor Cabrera fue Milanesio y Cortijo juntos antes de ellos dos, pero era el gran base de los 60. Esto a mí me lo ha dicho el Huevo Sánchez, me lo ha dicho. Yo confío mucho en la palabra de los entrenadores siempre, ¿no? León me decía, mirá, tenía Cortijo en el equipo y decía, no, mirá, como Cabrera todavía no. Ahora, lo que pasa es que después viene la época de Pepe Sánchez, con todo lo que hace. Claro. Sí, lo poco que vimos de Pepe Sánchez, tenemos más recuerdos de Pepe en la selección, pero Pepe fue campeón de Europa con el Panathinaikos, anulándolo a Ginóbili. Nosotros lo transmitimos por ESPN en ese momento. Y después jugó en Unicaja, jugó en Barcelona, ¿no? Fue campeón también. Bueno,
Bueno, Prigioni con todo lo que hizo, llegando a la NBA también, y Campazzo ahora. Para mí si yo tengo que hacer una lista, digamos, de los fines de los 60 para acá, mi lista es esa: Cabrera, Milanese, Cortijo, Prigioni, Pepe y Campazzo. Sí, y yo le agrego uno más que lo vi jugar bastante y me gustaba mucho. Bueno, vos no pusiste el Tola ahí, ¿no? No. Bueno, yo pongo al Tola y a Carlito Pelandini. En esa lista. Bien. En esa lista. Pongo a ellos dos porque la verdad que me parecieron que para la época eran revolucionarios, ¿no? También vi la última etapa que me llevaba mi viejo y a veces iba con algún amigo y todo, y yo era muy, muy chico. La última etapa de Neto Cabrera en Gimnasia de Grima de la Plata, que venía, no me acuerdo ahora si lo era vi que jugar venía mucho. los miércoles, los jueves para jugar. Sí. Y sí. Vos sabés por qué, porque somos de Ballester y el Tola es de Ballester, de Villa Ballester. Claro. Y también una de nuestras salidas de chicos, como bien vos ahora apuntás, era que ir a ver obras sanitarias, que era un poco el club que nos quedaba más cerca que Ferro, porque con el carnet de jugador del minibásquet podíamos entrar gratis a la cancha, entonces siempre algún mayor nos llevaban, y toda esa época de obras sanitarias gloriosas la vimos bastante, a lo mejor sin la capacidad intelectual todavía, porque éramos chicos, para un análisis, pero que las imágenes están frescas, claro. Bueno, señores, linda primera emisión de las comparaciones no sirven de nada. Me gusta como disparador, hay mensajes de oyentes y de televidentes, por en este caso tenemos de los dos, que proponen nombres, que fueron proponiendo nombres también. Alguno decía, mencionaba a Cristian Aragona, que ustedes lo tocaron también al pasar. Creo que había algunos mensajes también en Twitter dando vuelta. Gustavo Mena dice: en mi opinión, Ale Montequia es el puente entre Marcelo y Miguel con Pepe, Lucas y Prigioni. Jugó con y contra todo siempre y a la altura. Y agrega también, a la lista de Marcelo Nogueira le falta el Puma Montequia, y comparto todo el resto. Qué locura, qué buenos bases en los 90, qué buenos jóvenes detrás de cada equipo, decía Marcelo también. Prigioni se retiró de grande, creció de grande, fue MVP grande, fue rarísimo, era recontra TNA en una época, dice acá otro oyente también. Bueno, son muchos los mensajes, tenemos que cerrar el bloque, pero me parece que como primera emisión de este capítulo de esta serie de Netflix, que nunca va a llegar a esa plataforma porque es nuestra y va a estar en unocontraunoweb.com, de las comparaciones no sirven de nada, me parece que se ha hecho un muy buen laburo. Y les dejo un minuto a cada uno por si les quedó algo que decir, y lo pueden aprovechar en este preciso instante. Primero, el señor Marcelo Nogueira. Qué tirano, un minuto. Bueno, un minuto. No, a mí me parece interesante que se puede analizar este tipo de cosas que son bastante subjetivas, pero sin herir a nadie, sin hacer comparaciones ridículas, sin gritarnos entre los que estamos exponiendo distintas ideas, y creo que enriquece, no porque esté yo acá, pero esto mismo, mi propuesta es que se puede hacer incluso con entrenadores que hoy son muy importantes y que vivieron aquella época como jugadores. Qué sé yo, Gonzalo García, un gran entrenador, o Silvio Santander, otro gran entrenador, o Fernando Uró, otro gran entrenador. Está bien, ellos no eran grandes jugadores, pero digamos que toda esa época la vivieron muy de cerca, porque estaban terminando sus carreras como jugadores en otros niveles y paralelamente ya empezaban a hacer una carrera de entrenadores, ¿no? Eso es un poco lo que me gustó de la charla, y como siempre con ustedes, con Fabián, estar en este espacio para mí es un honor, dejando claro que ninguno, y menos yo, tiene la verdad revelada de todo esto que estuvimos hablando. Pérez.
Bueno, en primer lugar me encanta que podamos charlar de básquet, y estoy contento con esta primera entrega con todo el repaso. Seguramente que fuimos injustos con alguno o nos quedó alguno en el tintero. Como siempre a todos les pido disculpas, tengo una cantidad de nombres acá que son impresionantes y para tirar todos los nombres por ahí no se puede. Y siempre digo lo mismo, ¿no? Hay un montón de jugadores, esto sin ofender a nadie, porque nos pasa lo mismo en la profesión nuestra, como periodistas, como médicos, como utileros, como colectiveros, como lo que sea. Siempre están los que son muy buenos y pueden manejar un colectivo en cualquier época, siempre están los que son más o menos y siempre están los que, bueno, van a hacer un trabajo específico y nada más, porque para eso están. Esto no es ofender ni mucho menos, simplemente es tratar de poner en contexto algunas cuestiones que tienen que ver con la historia un poco del básquetbol, siempre tomando la Liga Nacional como puntapié inicial, y dejando en claro que obviamente todo lo que vino después, la generación dorada, siempre va a estar un poquito por encima, porque pasó así, porque las posibilidades después de la ley Bosman en Europa hubo una apertura muy grande, entonces los jugadores que antes no tenían chances de irse a jugar como oriundos a Italia o a España, que Italia en el primer momento estaba mucho más fuerte, y lo pudieron hacer como extranjeros, eran contados con los dedos de la mano, y eran aquellos jugadores que tenían un talento y que eran enormes jugadores. Entonces, después de la ley Bosman, muchos chicos tuvieron la oportunidad de poder ir a jugar y hacer una experiencia de vida y de vivir del básquetbol, no solamente en la máxima categoría, sino también en las categorías de ascenso, donde hubo una superpoblación de jugadores argentinos. Así que seguramente que nos olvidamos de algunos, pero el análisis trató de tener más o menos a lo más importante y para mí fue un gusto poder hacerlo. Voy a empezar a implementar esto en cualquier momento. Voy a empezar a implementar chicharra para delimitar los minutos. Cuando decimos minuto, pasamos, ¿no? Sí, cuando decimos minuto, ahí está. Vamos a la mesa contral y decimos, dame un tiempo muerto. Y suena la chicharra y empezaremos a utilizar eso también. Patoco seguro que votaba por Milanesio muerte. Obvio. Como toda persona de Te leí bien. la mente. Como toda persona de bien. Está muy bien, está muy bien. La verdad que era muy lindo verlo jugar, se disfrutaba eso. Mamita. El otro día veía una asistencia que dio desde el piso. Sí. Increíble. Terrible. Increíble. Hacía cosas que no sé de dónde la sacaba, se ve que todo natural, porque no se veían partidos de la NBA o de Europa en aquella época como para copiar, ¿no? O sea que era todo propio. Todo repentización. Flaco, gracias por sumarte a las comparaciones, no sirven de nada. Te esperamos de nuevo la semana que viene, porque recién veo como que sonó a que te quisiste bajar, pero la semana que viene de nuevo firme acá el viernes, ¿eh? Y bueno, dale, estoy, pero si ponen alguno más con el gallego, lo vamos a aceptar, así nos ayudan. Bien, perfecto. Vamos a sumar alguno más entonces para el viernes que viene. Cerramos el bloque completo. La verdad estuvo realmente muy, pero muy, muy bueno. Nos vamos a ir a una breve pausa y volveremos con mucho más. 3x3 de acá hasta el final, hasta el mediodía. Estamos apenas pasando las 12:30. Pasaron 3 minutos nada más de las 11:30, no de las 12, sino de las 11:30. Y nos quedaremos un rato más en el aire de UQ Web Radio, así como también en la transmisión de Periscope, que nos pueden ver en pscp.tv/UQ Web. Gracias, Flaco. Pérez, nos vamos a la tanda.